Muy buenas noches, hermanos y hermanas de nuestra comunidad Hombres Católicos San José. Hoy, un día especial, miércoles 12 de febrero, en el cual el Señor nos reúne nuevamente para poder continuar con este programa de formación permanente de predicadores, en la cual hoy vamos a continuar las reflexiones espirituales para que vayamos teniendo más conocimientos acerca de lo que es nuestra formación. Les queremos recordar de que esta comunidad es para todos y tenemos como misión para este año 2025 que con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entrega a sí mismo por mí. Así que, mis hermanos, con esta parte introductoria de nuestra misión, vamos a poder contemplar hoy siempre de la serie Para mí, vivir es Cristo. Hoy tenemos el tema número 2 en cuanto a lo que son los caminos de contemplación, un tema muy especial. Pero para poder iniciar siempre es conveniente, no solo en esta comunidad, hermanos, sino en cualquier momento que nosotros estemos, en cualquier lugar y en cualquier actividad, siempre poner en medio de todas las reuniones a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, para que sea Él quien se mueva en nosotros. Así de que para poder iniciar, vamos a hacerlo con una oración que nos va a servir como el marco espiritual para poder iniciar este programa. Entonces nos ponemos en actitud de oración y decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Padre Celestial, te oramos y te decimos, ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Pues yo lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayas previsto y regulado y ordenado tú desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Te adoro, Padre eterno. En estos imperecederos designios, me someto a ellos con toda mi alma, por amor de nosotros y el tuyo. Lo quiero todo, lo acepto todo, Señor, como un sacrificio. Uno este sacrificio al de Jesús, a quien considero mi Salvador. Y le pido en su nombre y por sus méritos infinitos que nos dé la paciencia en nuestras penas y una perfecta resignación en todo lo que a Él le plazca y que considere que nos pueda suceder. De esta forma, amado Espíritu Santo, te pedimos que ilumines y que guíes a todos los miembros de esta tu comunidad, hombres católicos San José, a todos los invitados y a todos y a cada uno de nosotros, suplicamos que nos des la voz de profeta y un corazón humilde y dispuesto para acoger en nuestra alma tu gracia y tu enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que nuevamente, hermanos y hermanas quienes están sintonizando,
y a quienes nos van a ver en diferido en cualquier parte del mundo. Todas estas grabaciones se están difundiendo en las redes sociales y cada día estamos teniendo las estadísticas que más gente las está viendo y está ese mensaje llegando al corazón de nuestros hermanos para que puedan tener una luz en medio de las tinieblas y una esperanza para poder salvar su alma y gozar de la vida eterna. Y que no es para menos que en este año, que es el año del jubileo 2025, un año jubilar, el año 2025, con el lema especial que he puesto el Papa Francisco, que somos peregrinos de la esperanza. Entonces, iniciamos la nueva serie. Para mí, el vivir es Cristo. Esa es una nueva serie que estamos iniciando el día de hoy y la cual vamos a estar reflexionando y vamos a estar contemplando en esta primera enseñanza sobre el tema, en la alegre esperanza de Cristo, en donde profundizamos los aspectos relacionados a nuestra aceptación libre, voluntaria y consciente de Jesucristo como el centro de nuestra vida. Ya lo dice el Papa Francisco que la fe se propone y no se impone. Entonces, al comenzar por esta centralidad de la persona de Jesús como una fuente de alegría que es llena de esperanza, vamos a empezar a meditar y vamos a contemplar todos estos aspectos básicos para practicarlos en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal, hermanos. No es como algo especial que se va a proponer, sino que en nuestra vida cotidiana. Comenzamos con la gran esperanza. Hermanos, para los primeros cristianos, la fe en Dios era objeto de experiencia y no solo de adhesión intelectual. Dios era alguien realmente presente en su corazón. Lo sentía, tenía esa convicción de que Dios estaba con él. Es algo que nosotros debemos de imitar y aferrarnos. Por otro lado, dejarnos tocar por el amor de Dios. San Pablo describía así la raíz de la vida cristiana. Con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que también esa es nuestra misión para este año 2025 en la comunidad Hombres Católicos, que está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas en su capítulo 2, en los versículos 19 al 20. Sería conveniente que poder tener estos versículos, andarlos en nuestra billetera y poder irlos repasando cada vez cuando vamos en el bus, cuando estamos haciendo cola en algún trámite y estar, como decimos, repasando para que se nos vaya grabando. Otra parte es dejarnos mirar por Cristo. Qué bien comprendía San José María de Balaguer el amor que irradia el rostro de Jesús desde la cruz, quien nos miró y nos dice: te conozco perfectamente. Antes de morir, he podido verte tan bien que veo todas tus debilidades, veo todas tus bajezas, veo todas tus caídas,
todas tus traiciones y conociéndote tan bien tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti. La de Cristo es una mirada amorosa, afirmativa, que ve el bien que hay en nosotros, o sea que es el bien del cual nosotros somos y que Él mismo nos concedió al llamarnos a la vida. Un bien digno de amor, más aún, digno del amor más grande. Ya ustedes recordarán la cita bíblica de Juan 3:16. El otro aspecto a considerar es caminar con Cristo dejando huella en el mundo. La de Cristo es la mirada del amor, que afirma siempre a quien tiene delante y exclama, es bueno que existas, qué maravilla tenerte aquí. Al mismo tiempo, conociéndonos perfectamente, cuenta con nosotros. Así es, hermanos. Hoy estudiaremos la importancia de nuestra oración contemplativa en el mundo. El Señor Jesús me formará en cuanto voy a vivir mi vida en Él y de cómo una oración contemplativa, pero permanente, unirme a su oración para que desde lo recibido ahí transforme el mundo que me rodea. Nos basaremos en la meditación de los sacerdotes jesuitas, el padre Juan Francisco Pozo y el padre Rodolfo Valdés. Estos van a ser, como decimos, nuestra base para poder dar la enseñanza y las meditaciones. Pero para poder continuar, hoy el Señor nos trae con alegría a nuestro hermano Gunther Dubón, quien con mucho amor, con mucho esfuerzo, nos va a dar su parte de este tema, la cual será la introducción en los caminos de contemplación. Hoy una oración contemplativa, la hemos escuchado, a veces en una palabra figurativa creemos que es una cosa, pero hoy vamos a profundizar y Dios nos tiene esta buena enseñanza. Así que con mucha alegría recibimos al hermano Gunther, bienvenido. Pon aquí delante de nosotros todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón y bienvenido. Adelante, Gunther. Muchas gracias, hermano Freddy. ¿Me escuchas por ahí bien? Te escucho bien. Muchas Adelante. gracias, buenas noches. Gracias, hermano Freddy. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No importa la hora en la que nos estén sintonizando, es con el ánimo que nos estén sintonizando, pero esto es gracias a Dios y por Dios y para Él. Así que efectivamente, pues nos vamos a introducir en una meditación de los caminos de meditación o de contemplación, perdón. Estos caminos de contemplación van a estar basadas, obviamente, en las circunstancias que Jesucristo, a través de su oración, y a través de todo lo que Él mismo nos va enseñando en el camino, va haciéndonos ver y va enseñándonos para poder estar siempre a la par de Él o siguiéndole. Una de las actitudes que los evangelios resaltan más de Jesús mientras cumple su misión es aquella frecuencia con la que Él acude a esa oración. El ritmo de su ministerio está entonces, en cierto sentido, marcado por los momentos en que Él se dirige al Padre. Se recoge en oración, por ejemplo, antes de su bautismo, que ya lo miramos en Lucas 3, 21, y la noche previa a la elección de los 12 apóstoles, también lo miramos en Lucas capítulo 6, versículo 12. Asimismo, también entonces en el monte antes de la transfiguración, lo miramos también en Lucas 9, capítulo 9, versículo 28. Imagínense también en el huerto de los olivos, mientras se prepara para afrontar esa pasión, en Lucas 22, del 41 al 44. Entonces vemos que el Señor dedicaba demasiado tiempo a la oración, al anochecer o la noche entera o de madrugada o en medio de jornadas de una intensa predicación.
En realidad él oraba constantemente y, digamos, y nos recuerda repetidamente a nosotros, sus discípulos, pero en aquel entonces él les recordaba a los discípulos, si ustedes se recuerdan, pero lo recuerda Lucas en el capítulo 18, versículo 1, la necesidad de orar siempre y de no desfallecer. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque incluso como comentario que después lo vamos a ir ya un poquito masticando después de haberlo escuchado, pero es importante ese no desfallecer. Y posteriormente, pues acompañaría alguna vivencia que hoy por hoy, pues lo pude vivir. Pero, ¿por qué ese ejemplo de oración y por qué esa insistencia? ¿Por qué entonces es necesaria la oración? En realidad, pues responde a los sinceros más íntimos del hombre, que ha sido creado para entrar en diálogo con Dios y contemplarle. Pero la oración es sobre todo un don de Dios, un regalo que Él nos ofrece. Ya vimos que el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. El caminar del hombre es siempre una respuesta. Para imitar a Cristo y participar de su vida es imprescindible ser almas de oración. A través de la contemplación del ministerio de Dios revelado en Jesucristo, nuestra vida se va transformando en la suya. Esa contemplación que nosotros tenemos ante el Santísimo Sacramento. Se hace realidad aquello que San Pablo comentaba a los Corintios entonces. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Esto lo decía Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme en nosotros obra o conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Qué increíble, qué animante, qué bonito, qué precioso ese amor de Jesucristo hacia nosotros y qué interesante, pero más que interesante, admirable, cómo ese Espíritu del Señor obra en nosotros. No somos nosotros, ya es Él, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y eso ya lo habíamos analizado anteriormente. Pues todos los cristianos entonces estamos llamados a reflejar en nuestro rostro la faz de Cristo. Imagínense qué duro, qué importante, qué responsabilidad. En esto consiste entonces el ser apóstoles, en ser mensajeros del amor de Dios, que se experimenta en primera persona durante los ratos de oración. Se entiende entonces, o por tanto, la actualidad de la invitación que nos dirigía el prelado del Opus Dei, adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. ¿Cómo podemos entonces adentrarnos más y acoger ese don de Dios, que es el mismo Espíritu Santo que nos va obrando y que nos va conformando, nos va transformando? Pues simple y sencillamente nos refleja que el espíritu, el apóstol, crece a ese ritmo de la oración. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Por eso en anteriores enseñanzas vimos ese corazón. ¿Qué significaba ese corazón? Recuerdo que la sesión pasada estuvimos viendo algo del corazón. Era el centro, lo más puro, lo más digno de transformarse, porque es el amor que es desinteresado, el amor que se entrega. Entonces, por ello es que entonces el Evangelio hay que contemplarlo con amor. Es detenerse en sus páginas y leerlo con ese corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza entonces nos va a asombrar, vuelve a cautivarnos una y otra vez, y es aquella sensación que posteriormente también vamos a platicar del por qué me siento tan bien cuando estoy haciendo bien las cosas ante el Señor, ¿verdad? Por eso es entonces fundamental desarrollar un espíritu contemplativo, ese espíritu que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza. Eso es importantísimo. Somos depositarios de un bien que humaniza. El depositario es aquella persona que guarda con todo su cariño, su amor, su corazón, su tutela, su cuidado,
ese bien que nos va humanizando, que nos va llevando a entrar en una relación humana que nos va a hacer crecer más y más, que ayuda entonces a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás que ese ser depositarios de ese bien que nos va humanizando. Porque el cristiano, el católico, el mariano debe de emanar esa alegría, debe de emanar ese espíritu, debe de emanar esa decisión de servir al Señor, no importa cómo, no importa cuándo, no importa dónde, aunque estemos desvelados, aunque estemos cansados, aunque estemos en otras circunstancias, aunque estemos trabajando, tenemos que transmitir a los demás ese amor del cual somos depositarios. Entonces, los evangelios nos presentan a distintos personajes cuya vida cambió al encontrar a Cristo. Recordemos a Pablo en primera persona, pero de todas maneras, ellos se convierten o se convirtieron en portadores de su mensaje de salvación. Y ese tienes que ser tú, ese tengo que ser yo. Uno de ellos es aquella mujer samaritana que, como relata San Juan, fue simplemente a buscar agua al pozo, junto al que entonces en aquel momento Jesús estaba sentado descansando. Es él quien comienza el diálogo. Él le dice a la mujer, dame de beber. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículo 10. A primera vista, la samaritana pues no se muestra muy dispuesta a continuar esa conversación, porque ella le dice, pero tú como si siendo judío me pides beber a mí, que soy una mujer samaritana. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 9. Pero entonces el Señor le hace ver que en realidad Él es esa agua viva, Él es esa agua que ella busca. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna, esa fuente de agua viva que hablamos al discutir, al estudiar, al analizar esos evangelios. Una vez traspasado el corazón de la samaritana, ya cuando entonces le explica a Jesús que, sí, que el don de Dios es aquella fuente de agua que salta hasta la vida eterna, la samaritana le revela con claridad y sencillez que conoce su pasado. O sea, Jesús le revela a ella que él conoce su pasado, pero lo hace con tal amor que ella no se siente desanimada ni rechazada, que es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Muchas veces nosotros llegamos ante el Santísimo a una misa o no necesariamente a visitar a Jesús quebrantados, ¿verdad? Llegamos desanimados, llegamos, nos sentimos en ese momento rechazados, pero Jesús le habla y le explica con claridad y sencillez que él conoce su pasado, que él la ama, ¿verdad? Pero él le dice, mira, yo te conozco a ti desde antes, pero le hace esa advertencia con tal amor y con tal misericordia que ella no se siente ni rechazada ni desanimada. Todo lo contrario, Jesús la invita a participar de un universo nuevo. Le hace entrar en un mundo que vive con esperanza, pues ha llegado el momento de esa reconciliación, ha llegado el momento de estar en que se abran las puertas de la oración para todos los hombres. Y le dice, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora, y es esta en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el diálogo con Jesús, la samaritana entonces descubre la verdad sobre Dios y sobre su propia vida. Acoge el don de Dios y se convierte radicalmente. Esa actitud es la que tenemos que tener nosotros como miembros de nuestra comunidad católica, como miembros de nuestra parroquia, como miembros de nuestra familia, que es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Como iglesia doméstica. Tenemos que convertirnos como lo hizo la samaritana, ¿verdad? Como radicalmente. Por eso entonces la iglesia ha visto en este pasaje evangélico una de las páginas más sugerentes sobre la oración. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea, o sea que Dios nos busca y entonces pues obviamente la petición llega a esas profundidades de Dios que hace ver que nosotros somos queridos por Él. La oración, lo sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es que
A Él le agrada que nosotros le busquemos, que nosotros le querramos, que nosotros lo necesitemos. Entonces, la oración es una manifestación de la iniciativa de Dios que sale en búsqueda de aquel hombre y espera su respuesta para transformarlo en su amigo. Qué lindo, qué bonito, cómo sentirse amigo de Jesús, de Dios. Uno a veces no se siente digno de tantas cosas y tantas bendiciones que da el Señor, y por ello es que a veces uno, el enemigo, está ahí al acecho, ¿verdad? Para poder desanimarnos, sentirnos rechazados. Entonces, en algunas ocasiones puede parecer que somos nosotros quienes tomamos la iniciativa de dedicar un tiempo a Dios. A veces, ay, yo soy el que como dándonos mucha importancia, pero en realidad esto ya es una respuesta a la llamada que nos ha hecho. La oración entonces se vive como un llamamiento recíproco. Miren qué bonito, qué amor más lindo. Dios me busca y me espera y yo necesito de Dios y le busco a Él. Es como, a veces también lo platicaremos en la puesta en común, es como cuando tu hijo te busca y tú estás buscando a tu hijo. Se siente un amor tan bonito, tan leal, tan desinteresado, tan importante que te hace sentir tan grande. Imagínense, Dios nos lo está diciendo. La oración se vive como un llamamiento recíproco, ya que Dios me busca y me espera. Y yo necesito de Él, de Dios, y le busco también. Entonces, esta maravilla nos hace sentir ese amor de Dios hacia nosotros y ese llamado que Él nos hace. Y por sobre todo, que ha llegado ese momento de reconciliarse con Él. Y por ello, entonces, pues vamos a continuar con la enseñanza y que el hermano Freddy va a continuar con esta maravillosa enseñanza para poder continuar. ¿Qué es el tiempo de Dios? Gracias, hermano Freddy, gracias a todos. Muchas gracias, hermano Gunther. Muchas gracias. Qué maravilloso es esa enseñanza que nos has compartido y nos va alimentando más aún y va aumentando nuestros conocimientos. Entonces, como decía el hermano Gunther, vamos a continuar profundizando sobre lo que es el tiempo para Dios. Es un tema bastante sugestivo, pero esa historia de la samaritana se repite, hermanos, en muchas almas. Jesús pide un poco de atención nada más, pero intenta suscitar un diálogo dentro del corazón, como dijo el hermano Gunther, que fue hasta una enseñanza específica toda una noche. Entonces, es en un momento que quizá parece inoportuno, pero no lo es. Da la impresión de que esos minutos diarios, a veces uno cree que son demasiados, hermano, que no hay un espacio en una agenda tan apretada. Pero les queremos decir que, sin embargo, dedicarle tiempo al Señor no es una tarea entre otras. No es una carga más aún en un horario, que muchas veces son las agendas muy exigentes, sino que es más bien un regalo infinitamente valioso, una perla preciosa, o por qué no decirlo, un tesoro escondido en la normalidad de nuestra vida ordinaria. ¿Qué necesitamos cuidar con delicadeza, hermano? Entonces, en ese enfoque, la elección del momento de la oración depende de una voluntad que quiere dejarse conquistar por el amor. No se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo para hacer la oración. Mire qué interesante la forma inclusive ordenada en que se dicen las palabras. Veámoslo nuevamente. No se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo para hacer la oración. Cuando uno supedita la oración a los huecos que aparezcan en su horario en esos momentos, posiblemente no conseguirá hacer la oración con una regularidad. Al mismo tiempo, la elección del momento
revela los secretos del corazón, pues manifiesta el lugar que ocupa el amor de Dios en la jerarquía de nuestros intereses diarios. Entonces, se presentan como prioritarios 1000 trabajos, hermanos, y un montón de cuidados que se consideran más urgentes una vez más. Entonces, es el momento de la verdad del corazón en la cual debemos de clarificar esas preferencias. Le podemos decir una forma contundente, el Señor es lo primero, hermanos. Por este motivo, es muy conveniente determinar el horario adecuado para la oración, quizás aconsejándose en la dirección espiritual para adaptar ese plan a las circunstancias personales. Por otra parte, no hay que perder de vista que orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Ustedes pueden encontrarlo en San Mateo 28:20. San José María de Balaguer hizo muchos ratos de oración. Él oraba en el vehículo, en su carro, durante los viajes que realizaba por motivos apostólicos allá en España, en el tranvía, o caminando por las calles de Madrid, cuando no tenía otra posibilidad. Él ahí lo hacía. Entonces, ¿quiénes están llamados a santificarse en medio de la vida ordinaria? Pueden encontrarse en situaciones parecidas. Un padre o una madre de familia algunas veces quizá no tendrá otra opción que orar al Señor mientras atiende a los hijos pequeños. Pero ese momento, hermanos, será muy grato a los ojos de Dios. En todo caso, nos ayudará a elegir el tiempo y el lugar más oportunos. No hay que perder de vista que el Señor nos espera y tiene preparadas las gracias que necesitamos para ofrecérnoslas en la oración. Otra parte, vamos a ver el combate de la oración en los siguientes aspectos. Hay que considerar que la oración es un arte que implica reconocer que siempre se puede crecer en ella, dejando actuar cada vez más a la gracia de Dios. En este sentido, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es también combate. Otro aspecto. Es lucha en primer lugar contra nosotros mismos. Les queremos decir que las distracciones invaden la mente cuando intentamos crear ese silencio interior. Al mismo tiempo podemos utilizarlas a nuestro favor, pues nos descubren aquello a lo que el corazón está apegado y puede convertirse en una luz para pedir ayuda a Dios. Eso es bien importante reflexionarlo, hermanos, porque nosotros queremos orar, encontrar a Dios en el silencio interior, pero nos asaltan nuestras preocupaciones y nos distraemos y perdemos el centro de la atención de la oración. Entonces, hermanos, hay que ser muy disciplinados con respecto al tiempo de Dios y el silencio interior de contemplación. Por otra parte,
El mundo actual está marcado por la multiplicación de las posibilidades tecnológicas. Por una parte, que facilitan la comunicación en muchos sentidos, pero que también aumentan las ocasiones de distracción. Sin duda, nos encontramos ante un nuevo reto para el crecimiento de la vida contemplativa. Entonces, aprender a vivir el silencio interior mientras estamos rodeados de mucho ruido exterior es bastante complicado, hermano. En muchos ámbitos se percibe la primacía de la gestión sobre la reflexión o el estudio. Nos hemos habituado a trabajar en multitasking, prestando una atención simultánea a muchas tareas, muchas actividades, lo que fácilmente puede llevar a vivir en el inmediatismo de la acción-reacción. Sin embargo, ante este panorama, se han revalorizado algunas actitudes como la atención o la concentración, que se presentan como un modo de proteger la capacidad de detenerse y profundizar en lo que realmente vale la pena. En todo caso, el silencio interior se presenta como una condición necesaria para la vida, para esa oración contemplativa. Nos libera del apego a lo inmediato, a lo fácil, a lo que distrae, pero no llena, de modo que nos podamos centrar en nuestro verdadero bien, que es y quién es Jesucristo, que nos sale al encuentro en la oración. Entonces, hermanos, el recogimiento implica un movimiento que va de la dispersión en muchas actividades hacia la interioridad. Ahí es más sencillo encontrar a Dios y reconocer su presencia en lo que Él hace cotidianamente en nuestras vidas, como los detalles de la vida ordinaria, luces recibidas, actitudes de otras personas. No hay que perder esos detalles. Y así poder manifestarle nuestra adoración, nuestro arrepentimiento, nuestras peticiones y muchas otras cosas más. Por eso, hermanos, el recogimiento es fundamental para un alma contemplativa en medio del mundo. Les queremos recalcar que la verdadera oración, la que absorbe a todo el individuo, no la favorece tanto la soledad del desierto como el recogimiento interior. Entonces, recalcando esta parte que la verdadera oración, la que absorbe a todo el individuo, no la favorece tanto la soledad del desierto como el recogimiento interior. Entonces, hermanos, sigamos poniendo atención, escuchemos esta enseñanza. Para esto también hoy el Señor nos regala la presencia de nuestro hermano Alfredo Jiménez, quien nos conducirá en la búsqueda de luces nuevas. Así de que, bienvenido, hermano Alfredo Jiménez, que el Señor te vaya conduciendo en lo que ha puesto en tu corazón para el día de hoy en nosotros. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches a todos nuestros escuchantes. Como bien lo mencionaba Freddy, vamos a ver una serie de luces nuevas que nos presenta este
esta enseñanza el día de hoy. La primera, al ser también búsqueda del hombre, la oración implica el deseo de no conformarse con un modo rutinario de dirigirse al Señor. Todas las relaciones duraderas implican el afán continuo de renovar el amor, la relación con Dios, que se fragua especialmente en los momentos dedicados exclusivamente a Él. También debería caracterizarse por este deseo. Otra luz en tu vida, si te lo propones, todo puede ser objeto de ofrecimiento al Señor, ocasión de coloquio con tu Padre del cielo, que siempre guarda y concede luces nuevas. Otra luz, ciertamente Dios concede esas luces contando la búsqueda apasionada de sus hijos, con la disposición de escuchar con sencillez la palabra que nos dirige, dejando de lado la idea de que ya no hay nada nuevo por descubrir. En esto es un ejemplo la actitud de la samaritana, como bien lo mencionaban nuestros hermanos anteriormente, junto al pozo. Aunque su vida de fe estaba fría, guardaba dentro de su corazón el deseo de la llegada del Mesías. Esta aspiración se traducirá en volver a llevar los sucesos diarios al diálogo con el Señor, pero sin perder conseguir una solución inmediata a nuestra medida. Es más importante pensar qué quiere el Señor. Tantas veces lo único que espera es que nos pongamos con sencillez frente a Él y que hagamos una memoria agradecida de todo aquello que el Espíritu Santo está obrando silenciosamente en nosotros. Otras veces nos llevará a tomar los evangelios y a contemplar con calma alguna escena, participando en ella como un personaje más, para dejarse interpelar, perdón, por Cristo. Alimentar la oración es también partir en nuestro diálogo con el Señor, en los textos que la iglesia pone en nuestros labios, en la liturgia que los hermanos que hemos celebrado ese día. Las fuentes de la oración son inagotables si sabemos acudir a ellas con ilusión nueva. El Espíritu Santo hará el resto. ¿Cuándo se encuentran las palabras? Cuando no se encuentran las palabras. En algunas ocasiones ocurrirá que a pesar del esfuerzo no conseguimos entablar un diálogo con Dios. Como consuela entonces recordar aquella indicación del Señor. Al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Esto lo podemos seguir meditando en Mateo 6, en 6 7. Es el momento de volver a confiar en la acción del Espíritu Santo en el alma, que acude en la ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Lo vemos en Romanos capítulo 8 versículo 26. El hilo de las palabras de San Pablo a los romanos, nos dice Benedicto XVI, describía cuál era la actitud de abandono que impregna la oración. Queremos orar, pero Dios está lejos. No tenemos las palabras, el lenguaje para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos
poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. El apóstol dice, precisamente esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, incluso este deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo comprende, sino que lleva e interpreta ante Dios. Precisamente esta debilidad nuestra se transforma a través del Espíritu Santo en verdadera oración, en verdadero contacto con Dios. No hay motivos, por tanto, lo de para desanimarse sin sentido la dificultad de mantener un diálogo con el Señor. Cuando el corazón parece que está disgustado con las realidades espirituales, el tiempo de la meditación se hace largo. El pensamiento divaga en otras cosas y la voluntad se resiste y el corazón está seco. Quizás nos sirva las siguientes consideraciones. La primera consideración, la oración. Recuérdalo, no consciente es hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. Oración es a veces una mirada, una imagen del Señor o de su madre, otras una petición con palabras, otras el ofrecimiento de nuevas obras, de nuevos resultados de la fidelidad. Como el soldado está de guardia, así hemos de estar nosotros a la puerta de Dios, nuestro Señor. Y eso es oración. O como se echa el perrillo a los pies de su amo. No te importe decírselo, Señor, aquí me tienes como un perro fiel, o mejor como un borriquillo que no dará coces a quien le quiere. La fuente que cambia el mundo. La vida de oración nos abre las puertas al trato con Dios, relativiza los problemas de los que a veces damos una importancia desmesurada. Nos recuerda que estamos siempre en las manos de nuestro Padre del cielo. Sin embargo, no nos aísla del mundo ni es una escapatoria para los problemas diarios. La verdadera oración es significativa, es decir, incide en nuestra vida, ilumina y nos abre nuestro entorno con una perspectiva sobrenatural. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta el compromiso de la historia, abriendo el corazón al amor de Dios. Lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia que según el designio de Dios. En la oración, el Señor no requiere apagar únicamente nuestra sed, sino que desea que esa experiencia nos lleve a compartir con muchas otras personas la alegría del trato con Él. Es lo único que sucedió en el corazón de la samaritana después del encuentro con Jesús. Se apresuró a darlo a conocer a la gente de su entorno. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho tanto lo que he hecho. Lo vemos en Juan capítulo 4 versículo 39. Señal de la oración auténtica es el deseo de compartir la experiencia de Cristo con los demás. Porque qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer.
Entonces, en conclusión, Santa María es maestra de la oración. Ella supo guardar las cosas de su Hijo, meditándolas en su corazón, y lo vemos en Lucas capítulo 2 versículo 51. Acompañó a los discípulos de Jesús en la oración, mostrándoles el camino para recibir con plenitud el don del Espíritu Santo, que nos haría lanzarse a la aventura divina de la evangelización. Gracias, Mamá María. Eso sería, mi estimado Freddy. Muchas gracias, hermano Alfredo. Esa profunda enseñanza con la que has concluido, Dios nos sigue dando esos buenos lineamientos para tener esta oración contemplativa. Entonces, como estamos los tres aquí en esta plataforma virtual, pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos vaya guiando en esta puesta en común para que terminemos de complementar todo lo que hemos expresado y vamos como ir haciendo una especie participativa. A mí me ha llamado mucho la atención esa parte que mencionaba el hermano Gunther. Qué mejor buen ejemplo el de la samaritana y inclusive ahorita en esta serie de los elegidos, no sé si se recuerdan ustedes si la empezaron a ver o la han visto, ¿verdad? Casi le dedican medio episodio a esa parte en la cual Jesús está a la orilla del pozo, ¿verdad? Ese pozo que había hecho Jacob y que aparentemente la samaritana no sabe quién es el Señor. Y eso que le dice, va, dame de beber. Y en ese diálogo que va teniendo Jesús con la samaritana, eh, él le va dando a conocer cómo es su vida. Le empieza inclusive a expresar acerca de los esposos o los maridos en su momento que ha tenido. Y ella se empieza como a sorprender, pues. Entonces es ahí donde ella inclusive empieza a tomar más interés y decir cómo es que él sabe, inclusive ella dice, eres un profeta. Entonces, de igual forma nos pasa a nosotros muchas veces que hay personas que nos quieren a dar a entender las enseñanzas, nos quieren orientar más en nuestra vida de fe, pero nosotros como que no logramos captar el mensaje, como que a veces hay una forma de neblina o pantalla que no nos permite ver con claridad. Entonces es cuando hay que pedir ese discernimiento que decía el hermano Gunther, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder tener bien claro lo que el Señor nos quiere dar a entender. Esa parte me gustó mucho y también cuando decía Gunther que Jesús en el huerto de los olivos, cómo él inclusive dedicó mucho tiempo a la oración, siendo Dios. O sea que al final él nos dejó un excelente ejemplo. O sea que siendo Dios, él dedicaba mucho tiempo a la oración. Hubieron tantos momentos, pero este momento del huerto de los olivos, inclusive si ustedes recuerdan que es uno de los misterios, ¿verdad? En la cual pues Jesús dice, mi alma está triste. Entonces parte del rosario y Jesús dedicaba mucho tiempo cuando se fue a la montaña a orar para escoger a los 12 apóstoles. ¿Recuerdan esa parte de la cita bíblica, de la Sagrada Biblia, que se dedicó toda la noche para escoger a los apóstoles? Entonces, otro claro ejemplo. Entonces, nosotros debemos de reflejar, decía Gunther,
el rostro de Cristo. Imagínense en nuestra oración. Qué interesante ese reflejo que debemos de dar cuando estamos orando. Y la otra parte que cuando estamos leyendo la Biblia y los pasajes y las páginas, dice que hay que leerlo con el corazón, que fue una parte de las enseñanzas anteriores que se dedicó mucho tiempo para que nosotros no solo pudiéramos leer, sino que ver con el corazón, con los ojos de Jesús. Entonces, hermanos, hoy es un momento especial para manifestar cada uno de nosotros lo que Dios ha querido que se grabe más en nuestro corazón, porque es tanto, pero abundante la información que el Señor nos ha regalado hoy, que uno puede preferir ciertas partes de las enseñanzas que hemos recibido de cada uno de nuestros hermanos, en el caso de Gunther, en el caso de Alfredito, a quien les doy la oportunidad de poder compartir lo que el Señor les ha regalado. Adelante, adelante, Alfredo. Gracias, gracias Freddy. A mí también me llamó mucho la atención lo que estaba, lo que nos compartió Gunther de la oración que el Señor hacía en el Monte de los Olivos. En cualquier momento él oraba, no si era de noche, de día, en la tarde, él se dedicaba a estar orando constantemente. Y considero que esa es una de las fortalezas que nosotros debemos de buscar para nuestra vida interior y agarrarla como esa arma que, que nos sirva a nosotros eh, durante toda nuestra vida. O sea, hemos dedicado o le dedicamos más tiempo a otras actividades que a orar. Y la oración para todos nosotros es fundamental. Yo creería que es o debería de ser algo que no dejemos desmayar y muchas veces sí lo hacemos. Y tenemos también la parte que mencionaban que queremos orar, pero nuestra mente se va por otro lado con nuestras preocupaciones y nos interrumpen nuestra forma de orar y nos perdemos. Entonces no tenemos esa comunión directa con Dios cuando queremos nosotros orar. Lo importante, considero, es que no tenemos que dejar al Señor de último, como lo mencionabas tú en lo que nos narraste. El Señor es primero, es el motivo. Es el motivo muy conveniente para terminar nosotros un horario, nosotros dedicarle a Él las primicias de nuestro día, darle a Él la primera oración y no nosotros acomodar, ajá, tengo reunión aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dejar al Señor en las últimas horas de la noche cuando nosotros ya estamos cansados, cuando ya no queremos nada, lo que queremos ir es a descansar. Entonces, es decir, el Señor es lo primero, y nosotros al levantarnos, dar gracias a Dios por todo lo maravilloso que Él nos ha dado, el amor, la bendición de tener un cuerpo sano, de no tener enfermedades y si las tenemos, pues no negarnos a estas circunstancias, ¿verdad? Sino que agradecer, orar, seguir orando constantemente al Señor para que a través de esas oraciones y a través de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo, pues podamos salir adelante y tratando de dar el amor que el Señor nos ha encomendado a nuestro prójimo, principalmente a nuestra familia, que como lo decían, es nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que me llamaron la atención. Gracias. Muchas gracias, hermano Alfredo. Es ahí donde Dios habla.
Dios habla y lo que ha puesto en tu corazón, qué bueno es, complementa, nos da otro punto de vista. Cada uno de nosotros, como decía las explicaciones anteriores, Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles, santos. Y hoy nos pone de manifiesto de que la forma de recibir la enseñanza tiene así, entre comillas, diferente percepción. Así que también le damos el espacio a nuestro hermano Gunter para que también pues él pueda complementar bajo otro punto de vista las enseñanzas que hoy el Señor nos ha regalado. Adelante, hermano Gunter. Muchas gracias. Pues fíjense que primero yo quiero hacer un poquito, digamos, remembranza o recordar la forma en la que Jesús aborda a la samaritana, ¿verdad? Es algo tan importante porque lo hace con una sencillez extraordinaria. Eso es un punto muy importante que creo que muchos padres en algunas homilías, Papá Francisco también, y de alguna forma hemos aprendido también aquí en la comunidad qué es una oración. Y la oración es aquella comunicación que uno tiene con Papito Dios, ¿verdad? Entonces, es algo sencillo, que muchas veces nosotros como humanos nos complicamos y tenemos que partir de esta premisa de la sencillez con la que Jesús aborda a esta samaritana para dejarnos querer por el primero. Lo digo porque muchas veces, a veces nosotros decimos, ¿y qué hago? Voy a rezar un rosario, voy a meditar, me voy a poner en una circunstancia a leer algún pasaje bíblico. Claro, como tú decías, ¿verdad, Freddy? Creo que todos somos distintos, pero a cada uno Dios nos escoge y nos hace ser de alguna forma también distinta, pero para algunas personas tal vez podrá, digamos, servir esto, y que yo les digo, ¿verdad? Que a mí, yo trato de hacer una oración bastante simple, concreta, obviamente siempre agradecida, como decía el amigo Alfred, porque lo primero y más importante que tenemos que tener en nuestra oración es el agradecimiento de todas aquellas bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Por otro lado, este agradecimiento es en función al amor que le tenemos al Padre de todo lo que Él nos da, no necesariamente a nivel económico, ¿verdad? Que conste, sino que nos da ese amor y desinteresado, nos hace sentir aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo nos hace ser amados como Él nos dijo, ¿verdad? En esta enseñanza, que Él nos llama primero, que Él nos busca, que nos comuniquemos con Él. Y en esa línea o en ese orden de ideas, también quiero resaltar algo muy importante. Eh, Tal vez a veces, como dijo Freddy, las enseñanzas nos llevan un poquito más de filosofía, más de pensamiento más crítico filosófico, litúrgicamente hablando, pero en este caso, Jesús nos quiere enseñar esa sencillez con la cual Él se comunica con nosotros como seres humanos y queridos. Por un lado, por otro lado, Él ya sabe lo que necesitamos, así como, como Él ya sabía lo que necesitaba esta samaritana, ¿verdad? Él le dice, tengo sed, ¿verdad? O sea, él necesita algo de ella. Y eso es lo increíble y lo más trascendental de todo esto. Pero lejos de ello, quiero también enfatizar, digamos, la transformación que sufre la samaritana, que decía que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que ella atestiguaba. Pero ¿por qué atestiguaba ella eso? Porque sentía en su corazón el deseo de compartir esa experiencia, ese amor que le había brindado Jesucristo. Y eso es a lo que yo me refería con que con nosotros tenemos una lamentable y tristemente, pues no lamentable y tristemente, sino pues tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, en la comunidad que yo comparto de matrimonios, un amigo, Jorge, él decía que es muy difícil porque el enemigo, al saber que uno está al servicio de Jesús, se enoja. Al saber que uno le ora a mamá María, se enoja. Al saber que uno tiene una familia integrada, se enoja. Yo tengo la bendición de acabar de cumplir mis 25 años de matrimonio. Y fíjense que fuimos a la parroquia de ahí, a la Agustiniana, al colegio Agustiniano el día domingo. Fuimos a darle gracias a Dios. Y el Padre hizo una oración muy bella por nosotros. Dijo, ustedes son testigos de la misericordia de Jesucristo.
Ustedes son testigos de que Jesús los ama y tienen que ser testigos de toda esta comunidad y de la comunidad externa. Entonces me llamó mucho la atención porque también haciendo esa comparación un poquito, esa experiencia de Cristo, yo digo, ¿se acuerdan cuando uno se enamoró de su esposa? ¿Qué quería uno? Emanar, o sea, que todo el mundo supiera que uno tenía una esposa que uno ama y uno quería compartir, que uno se iba a casar, que uno tenía esa esposa, esa novia, o sea, ese amor. Entonces, como dice la enseñanza, ¿verdad? Dice, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de demostrarlo, de hacerlo conocer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como cristianos, como católicos, como marianos, ese amor que tiene que vibrar. Y fíjense que de verdad es importante cuando uno está bien portado, le digo yo, ¿verdad? Porque a veces uno está mal portado. Como la gente le dice, mira, ¿qué tenés? ¿verdad? ¿Tenés algo? ¿Bajaste de peso? ¿Te acabas de cortar el pelo? Algo, pero, o sea, le sienten a uno esa vibra, ese Espíritu Santo que está en uno. ¿Verdad? Y cuando uno está mal portado, igual. Ay, ay, no, que te tenemos, estamos como muy, no sé, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, esa forma es porque que de alguna manera no nos dejamos guiar por ese amor del Espíritu Santo y dejamos entrar, como decía Freddy, como decía Alfred, muchas veces otras cosas de fuera que no son lo que nos conviene, ni nos sirve, ¿verdad? Estamos viendo Netflix y sí podemos ver 10 capítulos, o sea, bueno, que enhorabuena fuera Escogidos o The Chosen, que se llama en inglés, perfecta, linda, yo lloraba, ¿verdad? Y excelente porque hacen ver precisamente ese Jesús humano, ¿verdad? No aquella cuestión de ahora, no, el Jesús humano, el Jesús que se reía, el Jesús que bailaba, el Jesús que abrazaba a sus hermanos, el Jesús que también se sentía triste, el Jesús que comprendía a las personas. Entonces, esa necesidad que tenemos de dar y de expresar ese amor de Cristo nos lleva a esta enseñanza de cómo lo podemos lograr. ¿Y cómo se puede lograr? A través de la oración. Yo siempre insisto, porque como yo soy abogado, insisto en el pasaje de aquella viuda que le insiste mucho al juez hasta que le da la razón, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros con la inauguración, no desfallecer, en todo momento orar. Y muchas veces les digo algo, yo soy y pues un testimonio, ¿verdad? A veces no sé ni qué me pasa a mí mismo, porque uno en esta comunidad uno habla, uno comparte, pero a veces uno no lo aplica en su propio beneficio o en su propia comunidad. Y eso es parte de lo que también, así como nosotros hablamos en algún momento, tenemos y les pedimos a todos los que nos estén escuchando que hagan oración por nosotros. El Papa Francisco, cuando él recibe el legado para ser Papa, dijo, lo primero que dijo, quiero que oren mucho por mí. Entonces también nosotros como comunidad tenemos que pedir esa oración, tenemos que orar por los demás hermanos, porque a veces uno no sabe que esa oración penetra y llega en el momento que uno lo necesita. Entonces, creo que a eso vamos con la oración, la forma concreta de hacerlo, a mí siempre me gusta porque a veces la gente redunda y redunda en lo mismo, ¿ah? Y yo siempre les digo a los alumnos, a veces cuando les doy alguna charla o algo, les digo, miren muchacha, o a mi hijo, a quien le pueda ayudar la experiencia de vida, al juez no le interesa cómo llegaste a la tienda, le interesa que te asaltaron en la tienda. ¿Y cómo fue que te asaltaron o cómo llegaste? Porque de alguna forma llegaste, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ser concretos con Dios. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe cómo somos. Entonces, Él lo que quiere es que le busquemos y que le pidamos, que no le pidamos, porque la oración no es solo pedir, pedir, pedir y pedir, ¿verdad? Es agradecer, es alabar, es querer. Hay una fórmula ahí por ahí, de repente la vamos a compartir, la fórmula del agradecimiento, la alabanza, el perdón y la petición, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que creo que es más importante. Primero, que cuando yo estoy contagiado de un amor, necesito darlo. Segundo, el hecho de que sentirme querido por Dios es acercarme más a Él. Y tercero, aplicarlo a nuestro propio beneficio, ¿verdad? Cuando estemos solos, nos sintamos no queridos o señalados o tristes o desanimados o hay problemas,
Lo más importante es la oración. Y no hay que desfallecer, sino que seguir orando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, para tener esa fortaleza, ¿verdad, Alfred? Porque creo que una vez hace muchos años, cuando estuvimos en alguna de las charlas, estábamos en algunos, nos reuníamos en un edificio y todo, y estuvimos platicando un poquito cuando ya nos íbamos afuera y yo le decía a Alfred, ¿cómo es de difícil estar en el mundo, pero no ser parte de él, va? Porque realmente hay jóvenes, de verdad. Yo insisto, yo todos los días lo voy a repetir, pues yo no me siento digno, pero yo sé que Dios quiere que yo le colabore con un poquito de esto, tal vez alguna de mis pues, ocurrencias le puede ocasionar bien a alguien. Yo no me siento digno, sé que soy pecador, me ha costado mucho, me sigue costando. Eh, pues lógicamente uno cae. Y, y lo más chistoso, ¿verdad? Es que somos, como la canción, ¿verdad? Tropecé con la misma piedra, ¿verdad? Y en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que es parte del tema de la oración, porque la oración nos fortalece a decirle no a eso que me va a caer mal, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Puede ser un no a algún vicio, puede ser un no a alguna circunstancia, no sé, egoísta, puede ser un no a no abrirse, ¿verdad? O sea, no a compartir. Entonces creo que eso es lo que nos da la opción y que siempre tenemos que estar alegres a pesar de lo que pase, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Si entregamos nuestra vida hacia Él, tenemos que. Es bien difícil. Jorge también decía, ¿verdad? Digamos, en ese grupo que yo les digo, él dice: Miren, jóvenes, es diferente, es bien difícil y lo vamos a hacer ahorita. Y piensen cuando hagamos esta oración: hágase, hágase tu voluntad. Uno no le está diciendo: mire, Dios, haga lo que yo quiero, ¿verdad? O haga mis proyectos, ¿verdad? Y si yo realmente me pongo a pensar que quiero darle mi vida a Él, y que si su voluntad no es lo que yo pienso o lo que yo quiero. Y que si su voluntad es algo diferente, que va a ser un poquito doloroso, pero que a la larga va a ser más satisfactorio para nosotros. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo más importante en la oración, saber que nos estamos entregando a Dios y ponerle toda nuestra vida en Él, en sus manos, porque yo creo que es la mejor forma en la que la puede manejar, porque nosotros no vamos a poder, ¿verdad? Entonces, sin la ayuda de Dios, ningún matrimonio estaría bien, sin la ayuda de Dios, ninguna hermandad estaría bien, sin la ayuda de Dios, nosotros como católicos no estaríamos bien, ¿verdad? No digamos sin la ayuda de nuestra mamá María, ¿verdad? Que nuestra mamá, los que la tenemos, siempre está preocupada por nosotros, ¿verdad? Ahí está. Y fíjense que yo ayer, no, o sea, ayer iba corriendo a la casa de mi mamá, porque tenía que pasar por como mi hermano, digamos, ¿verdad? Y, y vieran el rostro de felicidad que ella vio cuando yo llegué a la casa, sin saber que yo iba a llegar. Y yo me sentí tan lindo, dije: ¡ah, qué lindo! ¡Ay, mijito, qué bonito que viniste! Te quedaste a almorzar. Yo: ¡ah, mamá, perdóname, me voy un poquito corriendo! Y así es como se siente Jesucristo, Diosito, cuando le llamamos y le decimos: papá, mira, aquí estoy, ¿qué hago? Ya te quiero contar mis clavos, ¿verdad? Fíjate que hoy me tropecé con la misma piedra, dame la voluntad de decirle no a la piedra esa mañana, o ahorita, o más tarde, ¿verdad? Entonces, pues eso les quería compartir porque venía pensando en todo eso, ¿verdad? Y a veces, muchas veces también, a veces nos despertamos en la madrugada y no sabemos qué hacer, hay que orar y Dios le va dando a uno la calma y la paz y de repente lo está bien dormido otra vez, ¿no? Ya cuando se tiene que levantar uno ya no se quiere levantar, pero así es. Entonces, pues eso quería compartirles, ¿verdad? Espero que les sirva algún hermano, alguna hermana que nos esté escuchando y pues le pedimos a Dios que nos siga dando este ánimo y esta alegría para poder compartir estos bonitos momentos, a pesar de que estemos cada uno en nuestras actividades, ando lejos, pero con alegría de poderme haber conectado y estar con ustedes. Muchas gracias, hermano Gunther. La verdad es que sí, la forma en cómo te has expresado es así, clara, sencilla, con experiencias y testimonios que edifican aún más que muchas veces unas palabras rebuscadas e hilvanadas. Esto, lo que has comentado, Gunther, es algo muy especial y casi está alineado a lo que expresó nuestro compañero Alfredo, ¿verdad? Con respecto a las luces.
cuando no se encuentran las palabras. Entonces, muchas veces voy a abordar dos temas adicionales para ir ya como concluyendo y terminando esta reunión de la enseñanza. Cabal es cuando uno rebusca las palabras, muchas veces hasta uno se enreda. Les quiero comentar una experiencia que hemos tenido acá en la iglesia, que el sacerdote de acá es bien joven y su obispo le dijo que lo vio preparando todo lo que era la parte de la homilía, la reflexión, y que estaba rebuscando muchos pasajes bíblicos y también bajando muchos textos de catholic.net y de la Ciprensa y del Vaticano. Entonces preparó, le dice, él nos cuenta, un buen trozo, como dice, de lectura, pero la lleva pues ahí a Lambón para poder explicarla, pero está viendo fechas, viendo citas bíblicas, viendo los momentos específicos, él lo está viendo y el obispo lo evalúa y al final cuando termina le dice, mira, le dice, tú que para ser sacerdote son 8 años, ¿verdad? Entonces le dice, tú que tienes 8 años en la iglesia, te cuesta aprenderte una cita bíblica, después ver no solo la numeración, sino lo que dice la cita bíblica. Después de eso, cuando pones a la gente en audiencia, que recuerde en qué fecha se hizo tal documento o en qué momento ocurrió en la historia tal cosa. Entonces, si a ti que eres instruido te cuesta grabar esto, ya te imaginas todos los fieles en la misa se te duermen muchas veces Ujú, porque eh, no logran captar lo que tú has preparado durante una semana. Lo lees una vez, lo lees otra vez para no equivocarte a la hora de hacer el sermón. Entonces, lo que el Papa Francisco está diciendo últimamente, dice, es, miren jóvenes, miren sacerdotes, hagan algo más sencillo. Solo el Evangelio tiene una gran riqueza y díganlo antes del Evangelio, los versículos después del Evangelio, la parte central, y a eso pónganle una vivencia. Así como dice Gunther. Miren, les quiero comentar lo que dice Jorge, entonces eso se graba más, no hay que rebuscarlo y como dijo Alfredo, no hay que andar encontrando palabras. Entonces, si ustedes recuerdan, en un pasaje de la Biblia también dice que no se preocupen lo que van a decir, porque yo les enviaré el Espíritu Santo y Él les va a ir diciendo qué van a tener que decir. Y esas palabras van a ser de mayor convencimiento y no va a haber quien se las pueda rebatir. Entonces, nuestro sacerdote acá dice, mire, hagamos las prédicas lo más sencillo y lo más práctico posible. Des en cuenta como el Papa Francisco, con un vocabulario tan sencillo, cómo nos deja un gran mensaje en nuestros corazones, que en el mismo día nos hace cambiar y nos hace actuar hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la parte que quería como profundizar en la que dijo el hermano Alfredo. Y la otra que también yo la estuve revisando, que yo leí en la parte que me tocó, que es que no nos concentramos en la oración. Entonces, yo les quiero compartir, pues, en una formación que tuve, que una de las oraciones más bellas y más grandes es el rosario. Entonces, a Mamá María, a Santa María, como queramos decirle, nuestra madre recibe todas las caricias en el vocabulario que nosotros les digamos. Por ejemplo, el día de hoy, va, que son los misterios gloriosos, nos decía el guía de la oración. Dice, mire, muchas veces uno
empieza a orar, en este caso el rosario, pero se distrae porque hay algún problema en el trabajo que lo tiene uno agobiado, hay un problema en la familia, hay un enfermo o hay una necesidad económica que uno lo tiene hostigado o que a última hora que uno va a orar o a la misa, entonces le acaban de decir de que ha ocurrido un accidente, ¿verdad? Como en el caso ahorita que tiene consternado a todo Guatemala, nosotros estamos también de lutos y compartimos el dolor de nuestros hermanos que perdieron a sus seres queridos en ese accidente. Entonces, este guía nos decía, mire, como la oración es contemplativa, entonces, por ejemplo, dice él, hoy vamos con el primer rosario, lo que es la resurrección del Señor, el primer misterio. Entonces, ustedes en la resurrección del Señor, lo que tienen que hacer es meterse, dice, en esa escena, acompañar. Ahí, pónganse a correr, dice, con Pedro y con Juan, pónganse a correr y lleguen a la tumba. Entonces, ustedes contemplen, o sea, hagan esa figura y en eso van rezando, ¿va? Cuando ustedes van a sentir, ya han llegado al Ave María número 10 y cuando sienten, se concentraron. Entonces viene después, dice él, y ya vayan como haciendo un preámbulo para el siguiente misterio, la ascensión del Señor. Pónganse ahí como alrededor de todos los discípulos, métanse ahí, métanse entre todos los discípulos y ustedes vean cómo el Señor va ascendiendo. Sientan inclusive hasta ese aire cuando se va elevando. Entonces, dice, eso les hará a que no se desconcentren, porque el enemigo es tremendo. El enemigo dice, ahí le está metiendo zancadilla a uno, porque lo que dice inclusive Gunther me ha gustado mucho. No le gusta ahí el de abajo que uno esté feliz con la Virgen. Y lo que más le causa, como decimos, bastante enojo, son las letanías. Nos decía este guía, las letanías. Entonces, cada letanía es como un golpe que uno le da al de abajo, o una pisada fuerte, así pisoteándolo para que no se levante. Entonces, eso es algo muy, muy de ejemplo que nos puso, los quiero compartir, me ha ayudado mucho. También les quiero decir que aunque esté con esta formación que me he dado, sí, le vuelvo a decir que hay problemas más fuertes que lo distraen a uno. Y hay una partecita que uno dice, bueno, ¿en qué misterio estoy, va? No sé si te ha pasado, Gunther, que uno dice, ¿y en qué misterio? Porque pasé de largo el momento del misterio, cuando uno siente, como ahora está la parte repetitiva de Dios te salve, o la parte de cómo responde uno. Entonces uno a puras penas va cayendo en qué misterio va. Entonces, hermanos, hoy, como en el inicio les decía, el tema me ha llamado bastante, pero bastante la atención, muy práctico, mucho que hablar, pero por respeto a los hermanos, hemos comenzado bastante temprano, gracias a Dios, y siempre cuando se va a hacer como hay una grabación, pues deseamos que la duración del video sea la acostumbrada. Entonces, voy a dejarle la oportunidad en este momento a nuestro hermano Alfredo para que nos pueda hacer esa oración de cierre que va a coronar esta enseñanza de esta noche. Los motivamos y los invitamos para las próximas reuniones de todos los miércoles. Vienen temas muy, pero muy buenos, importantísimos en este año jubilar. Así de que siempre seremos pues peregrinos de la esperanza y que Dios quede con ustedes. Así de que, hermano Alfredo, el tiempo es para hacer la oración final y que Dios lo bendiga. Adelante. Gracias, hermano Freddy. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios
glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta enseñanza, por abrirnos los ojos, abrirnos nuestro corazón, para que nosotros todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido lo pongamos en práctica. Pongamos en práctica, Señor, ese amor incondicional que Dios derrama en cada uno de nosotros, para que lo compartamos con nuestros seres queridos, para que lo compartamos con nuestro prójimo y que podamos transmitir ese amor que Él derrama en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias esta noche por todos los miembros de nuestra comunidad, hombres católicos San José, especialmente por nuestro guía Carlos Vides, que hoy no pudo acompañarnos por otros compromisos, por Freddy Arias, bendice su vida, bendice su hogar, bendice su trabajo, nuestro hermano Gunther, también bendícelo, Señor, guíalo en todo camino que él emprenda. Sabemos que hoy anda lejos de la ciudad capital, pero está amándote en todo momento, Señor. Bendecimos a cada uno de todos nuestros demás hermanos, Señor. Bendícelos, bendícelos y fortalece su amor a ti, Señor. Todo esto sea para la gloria y honra del Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por Por siempre siempre sea Por alabado. siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del y Hijo y por del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Amén.